Buenos días a nuestros participantes que se están uniendo a este webinar de 5 Behaviors, donde estamos presentando el tema resultados. Este ha sido una serie de 5 webinars y este es el quinto. Damos la bienvenida a nuestros participantes a este webinar patrocinado por DoD Consulting Group. Hoy hablaremos sobre las 5 disfunciones de un equipo enfocándonos en el tema resultados. Buenos días. A nuestros participantes les damos la más cordial bienvenida. Les comentamos que estaremos grabando esta sesión y también estaremos en Facebook Live para recibir sus preguntas a través de esta red social. Hoy queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, Víctor Palomo. Víctor Palomo actualmente es el director ejecutivo de Recursos Humanos para Avon de la región del norte de Latinoamérica. Anteriormente ocupó roles ejecutivos regionales de Latinoamérica en el área de recursos humanos en empresas tales como RB, Mead Johnson y Citi. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y posee un MBA del TEC de Monterrey. Es un ávido deportista y ha competido en maratones. Avon es parte de Natura & Co., empresas que también es dueña de The Body Shop y Aesop. Víctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También tenemos a nuestros facilitadores por parte de DoD Consulting Group, a Magdalena Magui Santos, que es socia senior y cofundadora de DoD Consulting Group, Pilar Vallejo, consultor senior en DoD Consulting Group, y al doctor Milton Rosario, socio director y cofundador de DoD Consulting Group. Bienvenidos y muchas gracias. Los dejo con ustedes. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros toda tu experiencia, que será de mucho valor, ¿no? Vamos a hablar entonces de cuáles son las características de un equipo disfuncional, ¿no? Que está basado en el libro de Patrick Lencioni, ¿no? Comencemos por repasar, por supuesto, la primera, que es esa falta de compromiso. Y aquí nos referimos a pues la falta de poder ser vulnerables los unos a los otros cuando seamos capaces realmente de poder admitir y reconocer cuando no sabemos todo, nos hemos equivocado, cuando no somos o somos competentes en determinadas áreas y hasta decir lo siento, ¿no? Y esta es la base fundamental de construir un equipo y un equipo que sea realmente cohesivo. Y cuando esto no se da, ciertamente nos establece el tono para el siguiente comportamiento disfuncional, que es el miedo al conflicto. Y aquí vemos pues la falta de los equipos de poder tener estos diálogos o debates alrededor de las posibles ideas, ¿no? Apasionado, poco filtrado, ¿no? Y ciertamente pues se queda en una armonía artificial, ¿no? Cuando no tienen estas discusiones realmente sobre los issues que son relevantes para el equipo. Y esto establece de nuevo el preámbulo para poder entonces desarrollar la tercera disfunción, que es la falta de compromiso. Y aquí nos referimos a esa falta de capacidad del equipo de tener estos debates y poder tener peso en las decisiones, ¿no? Donde ellos se sientan escuchados, tomados en cuenta, y por lo tanto, pues obviamente simplemente no compran esos planes de acción o las decisiones a las que han llegado, aunque pretendan hacerlo. Y eso nos lleva a la cuarta disfunción, que es pues que evitan la accountability o el hacernos responsables, ¿no? Si no ha habido ciertamente esa oportunidad y espacio para tener estos debates y poder haber tenido algún acuerdo alrededor de las decisiones y planes de acción, el equipo no va a tener el valor para poder señalar cuando un miembro del equipo no tiene el desempeño, el comportamiento deseado, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a estar funcionando, desempeñándonos bajo bajos estándares.
Y nos lleva a la quinta disfunción, que es esa falta de atención al resultado. Y no estamos hablando de que no lo logremos, sino que está más abocado en lograr sus resultados individuales, su avance en su carrera, el logro de su propio presupuesto y objetivo, versus tener en mente los objetivos colectivos de todo el equipo. Pero si queremos desarrollar equipos y organizaciones mucho más cohesivos y ciertamente muy saludables, pues esto tiene que empezar desde arriba, ¿no? Desde la cúpula, para que pueda permear al resto de la organización y que pongamos mayor énfasis y prioridad, que si queremos lograr resultados, nos demos tiempo para poder construir esta confianza en los equipos, ¿no? Donde pues de nuevo tengan esa confianza en cada uno sin sentirse con esa amenaza de que se puede usar mis debilidades en mi contra, ¿no? Que abramos espacio para tener conflictos constructivos alrededor de las ideas, ¿no? Que aun cuando estemos en desacuerdo, podamos llegar a comprometernos con cuál es el mejor curso de acción por el bien del equipo. Que seamos también lo suficientemente valientes porque tenemos confianza, porque sabemos que lo que hemos acordado, si no se logra, nos puede jugar en contra y ser capaces de retroalimentarnos y no atribuirle este rol únicamente al líder, ¿no? Y por supuesto que además sí, creo que es importante resaltarlo, de lograr nuestros objetivos individuales, simplemente pongamos por encima cómo vamos a obtener el resultado colectivo del equipo de trabajo. Y estas son las 5 disfunciones de un equipo, ¿no? Y pues obviamente lo que tendríamos que hacer para volverlo mucho más cohesivo. Vamos a hablar hoy específicamente del último, ¿no? Que es cómo nosotros podemos enfocarnos a obtener el bien común de todos en el equipo, ¿no? Por encima de los objetivos individuales. Y algunas ideas, además de las que nos pueda compartir Víctor, es pues obviamente poderse comprometer temprano y públicamente con lo que se debe lograr como equipo, que haya expectativas muy claras en términos de cuáles son las prioridades, ¿no? Obviamente constantemente estar revisando cómo vamos progresando, ¿no? Y mantenerlo muy visible para todos, ¿no? Y aquí pues la sugerencia es desarrollar tal vez un marcador versus tener un montón de indicadores clave que simplemente nos ayude a ver cómo vamos en el proceso, si estamos ganando y qué nos faltaría para llegar si queremos cambiar ese resultado final, ¿no? Por supuesto, retar la complacencia hasta que todos estén alcanzando el éxito y poner, por supuesto, primero al equipo, ¿no? Al que pertenecen versus al equipo que lideran o a donde reportan, ¿no? Y esto va a contribuir, pues que obviamente no nos estemos enfocando en otras distracciones, como de nuevo cuánto voy avanzando, mi propia compensación o mi propio ego, ¿no? Eso se va a dar en la medida en que pongamos por encima el ego del equipo, que es básicamente que logremos ganar, ¿no? Y si eso sucede, pues también yo gano en mi carácter personal. Aquí el rol del líder va a ser cómo ayudar a que el equipo de trabajo se siga enfocando en cuáles son esos resultados que debemos obtener como equipo, ¿no? Primero es establecer y clarificar las prioridades, y algo que comúnmente yo he visto a través de mis interacciones con diversas empresas es que a veces se vuelven demasiadas y muy confusas, ¿no? Establezcamos cuál es la prioridad, cuál es esa meta primordial a la que tenemos que llegar, y ya vemos todas las tácticas que tenemos que desarrollar para llegar a ello, ¿no? Pero simplificarlo un poco más, ¿no? Definir en conjunto con el equipo su marcador, ¿no? Y les voy a dejar de tarea un libro que a mí me parece sumamente interesante que se llama Ejecución de Sean Covey. Nos habla de cómo a veces con estos temas del Balance Scorecard, que yo creo que ha sido muy bueno, nos han llevado también a perdernos, porque simplemente lo hemos hecho demasiado abarcador, ¿no? Y casi nos volvemos como el esclavo de mantener al día y actualizado esos indicadores versus estarnos enfocando realmente en ir a buscar
y alcanzar ese objetivo, ¿no? Y sería algo muy padre, ¿no? Como ustedes dicen, de poder construir como equipo. Y reconocer y compensar el trabajo en equipo. Y yo creo que aquí es uno de los retos que tenemos como organizaciones porque nuestros sistemas de compensación y reconocimiento están más abocados a reforzar este comportamiento individualista versus buscar compensar y promover el que estemos trabajando más por el bien común del equipo. ¿Ok? Entonces, antes de pasarlo con Carla, les quiero compartir un chiste. Además de reírnos, yo creo que resume muy bien este tema que hemos hablado y que vamos a continuar con Víctor. Había una vez en un pueblo dos señoras que se llamaban Joaquín González y mueren el mismo día. Llegan al cielo, está San Pedro al frente y le pregunta el primero tu nombre. Dice Joaquín González. El sacerdote, no, el taxista. Mira en su libro y dice, pues muy bien, te has ganado el paraíso. Aquí te doy una túnica de seda con hilos de seda, con hilo de seda, ¿no? Y un bastón platino con rubíes. Y el taxista dice, gracias, gracias. Y pasa. Y estaba el otro señor que ve todo el proceso y le pregunta a San Pedro su nombre, Joaquín González. Ah, el sacerdote. Sí, por supuesto. Muy bien, hijo mío, te has ganado el paraíso. Aquí tienes una bata de poliéster y un bastón de plástico. Y el sacerdote dice, perdón, San Pedro, pero aquí debe haber un error, ¿no? Yo soy Joaquín González, el sacerdote. Y San Pedro le dice, no, todo bien, hijo mío, te has ganado el paraíso, aquí tienes tu bata y tienes tu bastón de plástico. Y pues Joaquín le dice, pues el sacerdote le dice, no, aquí definitivamente no entiendo, debe haber un error porque ciertamente yo estuve al frente de mi parroquia por 50 años, por supuesto, predicando la palabra, ¿no? Y San Pedro le dice, no hay error, pero te voy a explicar. Lo que pasa es que aquí en el cielo ha llegado la globalización con todos estos temas de gestión y pues ahora evaluamos los casos de modo muy diferente, ¿no? Y sale el sacerdote y dice, pero no le entiendo. Claro, no te preocupes, ahora te explico. Aquí ahora nos medimos más por objetivos y resultados y ya vas a entender tu caso, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú predicabas en la iglesia, ¿no? Por esos 50 años, la gente se te dormía. Pero cada vez que el taxista guiaba, la gente empezaba a rezar y a acordarse de Dios. Entonces, ¿quién crees que pudo haber vendido mejor nuestros servicios, no? Le dice, hijo, mi hijo, son los resultados lo que al final del día cuentan, resultados, ¿no? Y yo creo que este es un buen ejemplo, ¿no? De la diferencia entre el hacer y el lograr resultados, ¿no? Y los equipos, si pueden superar finalmente esta tendencia natural de nosotros de que somos imperfectos y que es parte de nuestra naturaleza, se van a dar cuenta que simplemente los podemos superar, ¿no? Y esta es la invitación que le hacemos con todo lo que le hemos estado compartiendo durante todos estos webinars. Entonces, Carla. Claro que sí, Maggie, muchas gracias por tu participación. Y en este punto de nuestra presentación, quiero dar la más cordial bienvenida a Víctor Palomo, nuestro invitado especial, y también al doctor Milton Rosario de parte de The OD Consulting Group. Bienvenidos los dos. También a Pilar Vallejo. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí. Muchas gracias, Carla, y buenos días a todos. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes y bienvenido a esta sesión de aprendizaje. Ya vieron, pues estamos en la última sesión del modelo de Five Behaviors, donde precisamente hoy estamos hablando de resultados. Y como mencionó Maggie, pues muy interesante la analogía del sacerdote y el conductor de taxista. Así que muy similar a lo que vemos en las organizaciones. Hoy tenemos un invitado espectacular, Víctor. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Víctor tiene amplia experiencia y es parte del grupo que se ha unido a compartir conocimientos con ustedes, que es nuestra intención, el knowledge sharing que queremos hacer con todos. Y Víctor
ingeniero, MBA, mucha experiencia en el mundo de retail y organizaciones de consumo, lo cual precisamente es un ingrediente muy interesante. Y va a compartir con nosotros hoy mucha información de su liderazgo y cómo ha gestionado y cómo ha vivido pues, el entorno que todos hemos vivido en los mundos organizacionales aquí. Así que, Víctor, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí, Milton, y gracias al OD Consulting Group por esta amable invitación. Muchas gracias. Pues, Víctor, hablando un poco de este reto donde nos encontramos, de hecho, esta naturaleza de los webinars es parte de la situación donde estamos y ha sido pues un mecanismo de estar en contacto con la gente, nuestra pasión de compartir conocimiento. Sé que esto ha llevado a que muchas organizaciones comiencen a repensar y a hacer cosas distintas. Sé que Avon es una organización espectacular, más de 130 años de historia. Personalmente la conozco desde que soy niño. Sé que ha contribuido mucho a comunidades, a distintas personas, precisamente a que sea una fuente de ingreso. Y eso es muy interesante y es aplaudible. También con el crecimiento ahora con Natura, que fue adquirida a través de Natura, también otra organización interesantísima que creció también muy rápido y es muy interesante ese desarrollo que ha tenido. Yo sé que ustedes están haciendo mucho en este sentido. ¿Podrías compartir con la audiencia y los participantes qué cosas están haciendo y cómo están impactando precisamente en la sociedad, internamente en la organización y al fin del día para hacer precisamente una mejor sociedad, que es lo que nos toca a todos? Claro, sí, claro que sí. Yo creo que se han estado haciendo varias cosas en esta época sin precedentes que nos ha tocado, ¿no? Primero que nada, hacia adentro te puedo comentar que se ha buscado que nuestros colaboradores tengan ciertas certezas para poder operar en este ambiente, ¿no? Y en la medida de lo posible estas certezas van a minimizar los focos de distracción y podemos hacer así que cada uno de ellos se enfoque en ser más efectivo en lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es una semana después de que nos movimos a ese esquema de trabajo a distancia por el tema de la cuarentena, por ejemplo, Natura & Co. y Avon sacó un comunicado diciendo que por lo menos en los siguientes 2 meses la empresa no iba a tomar ninguna decisión relacionada a reducción de costos con movimientos organizacionales o de estructura, ¿no? Y una serie de pasos también indicando hacia dónde deberíamos de enfocarnos. Entonces, internamente esto ayudó a quitar un poco ese estrés que obviamente era elevado por la situación que se estaba viviendo y generó al mismo tiempo un compromiso, ¿no? de nuestros asociados y nuestros colaboradores con la organización. Entonces, la gente se pudo enfocar rápidamente a trabajar en innovar y en buscar adaptarse en este nuevo entorno que pues no habíamos visto en la historia reciente, ¿no? En esta adaptación se hicieron innovaciones que normalmente llevan meses o casi en algunos casos más de la mitad de un año en ejecutarse, y aquí en cuestión de días, gracias a esas certezas que se dieron, a esos parámetros muy claros de trabajo en los que estábamos operando, se hicieron innovaciones y se hicieron cambios en cuestión de días, ¿no? Para poder seguir operando y buscar, obviamente, adaptarnos lo más rápido posible a este entorno, ¿no? Al mismo tiempo, hacia la sociedad se establecieron igual, ¿no? Los criterios con los que íbamos a trabajar. Primero que nada, era en un ambiente de venta social, se iba a buscar no generar ningún riesgo para las personas con las que interactuamos, ya sean nuestras representantes o consultoras o la gente que tiene nuestros productos, ¿no? Entonces, también se toman todas las medidas posibles para, obviamente, brindar esta certeza, ¿no? Y hacia la parte de nuestras causas, obviamente también decir cómo íbamos a modificar algunas de nuestras cosas que hacemos o nuestras actividades e iniciativas que tenemos mes a mes, cómo se iban a modificar sin perder el foco de lo que ya estamos haciendo y de ese trabajo social que se tiene, ¿no? Y algunas cosas, por ejemplo, tenemos carreras o caminatas Avon o de Natura en diferentes países. Bueno, esas las tuvimos que modificar y se buscó dar un servicio social diferente, pero buscando nuevamente tener el mismo foco e impacto en las causas que ya participamos. Excelente,
Excelente, de hecho, lo felicito por esto que estás exponiendo y me llama la atención de sobremanera ese compromiso interno para retener la organización, retener la gente y ojalá la gran mayoría de las organizaciones pensara como ustedes han pensado. Así que mis aplausos porque la historia allá afuera es totalmente distinta, no tan solo en México, en Estados Unidos. De hecho, salieron los datos en Estados Unidos y el desempleo nuevamente se disparó a números increíbles, prácticamente a casi igual a lo que fue la gran recesión de la década de finales del 30 en particular. Entonces, así que esto es muy interesante y también ese enfoque social que acabas de expresar ahí, también mis aplausos. Y habla precisamente de quiénes son ustedes como organización y que tú estés involucrado en ese liderazgo, mis aplausos para todo el grupo ejecutivo de la organización por eso. Excelente. Pilar. Gracias. Las culturas de alto desempeño, Víctor. Avon en México e Avon, conocido en otras latitudes por la pronunciación, tiene un esquema sumamente complejo en cuanto al tema de resultados. ¿Por qué? Porque no son tus colaboradores directos, todos aquellos que contribuyen a los resultados, sino tienes una serie de representantes también. ¿Sabes? Un tejido diferente, una empresa de retail tradicional o de comercialización tradicional. ¿Cómo han hecho ustedes para generar una cultura de alto desempeño con esta diferencia que debe ser un reto importante? Bueno. Sí, esta cultura de alto desempeño tiene varios componentes y creo que Natura & Co y la adquisición que ellos hacen de Avon llega a reforzar y a innovar algunos de ellos, ¿no? Y te puedo decir que desde mi lectura hay varias prácticas que he notado que hacen de Natura & Co y Avon una gran empresa, ¿no? Primero que nada, es una cultura muy rica en retroalimentación. Los líderes hacen de manera consistente un tema de retroalimentación, fomentando un ambiente seguro, ¿no? De confianza, pero al mismo tiempo de accountability. Y esto hace que uno sepa claramente todo el tiempo si está funcionando bien lo que estamos haciendo, si las expectativas se están cumpliendo y si estoy teniendo el impacto esperado en mis funciones, ¿no? Otro de los puntos que te podría comentar, Pilar, sería que hay un alto nivel de comunicación generando un sentimiento de pertenencia y cercanía. Un ejemplo de esto que te puedo dar es cuando yo entré a Avon, vi que habían town halls mensuales, ¿no? Y esto me llamó la atención porque la práctica que yo tenía normalmente que se generaban o bimestrales o cada cuarto. Y me llamó la atención porque creí que podría ser un tema incluso de sobreinformación. Pero vi que con la dinámica que se tenía en esos mismos town halls e incluso en esta crisis aquí con el COVID, en vez de hacerlos mensuales, ahora los hacemos quincenales. Tenemos town halls virtuales, los hacemos vía webcast y se hacen cada 15 días. Entonces, tenemos a nuestro general manager, nuestra general manager está cada 15 días comunicando dónde estamos, cómo vamos, reconociendo también, ¿no? Esa parte de la cultura que me parece muy importante y generando un ambiente, una comunicación muy dinámica y una cercanía y un sentido de pertenencia que no había encontrado en otra organización, ¿no? Otra característica que he encontrado es una orientación a metas compartidas y con un componente de propósito muy importante. Natura es una empresa altamente orientada a la sustentabilidad y Avon desde hace mucho tiempo es la pionera en la causa de empoderamiento de la mujer, ¿no? Tiene 130 años de existencia y desde esos 130 años se ha buscado empoderar a la mujer para que tenga su propio negocio y después nos hemos sumado a otras batallas también del género femenino y que muy dignamente aún representa, ¿no? Como la batalla del cáncer, también el tema de que no exista violencia de género, erradicar la violencia de género es una de esas causas también. Entonces, esta orientación a metas compartidas con esos propósitos tan importantes hace que la gente tenga muy claro hacia dónde va, pero también tenga un sentido de orgullo por estas causas que tiene, ¿no? Y genera un engagement muy, muy importante. Y bueno, finalmente creo que hay algo que también que me gusta mucho de esta cultura de alto desempeño, que es que los resultados de Natura & Co tienen siempre una evaluación triple, ¿no? Esta evaluación triple está basada en los siguientes 3 factores. Primero, deben de cumplir con un factor de rentabilidad para el negocio, ¿no? Lo natural y lo que
el 100% de las empresas buscan. Adicionalmente, buscan que tenga un efecto positivo en el negocio de nuestras representantes o de nuestras consultoras. A final de cuentas, nuestro negocio, una pieza fundamental es que la gente que vende nuestros productos tenga una ganancia. Entonces, tenemos que asegurar que esta ganancia es real para ellas y es relevante. Y un tercer punto es que todas las operaciones y todas las decisiones de negocio también deben ser sustentables. Entonces, podemos tener un muy buen negocio, podemos tener una combinación que le ayuda también a generar una muy buena rentabilidad a las consultoras o representantes, pero si estas no tienen un efecto positivo en la parte de sustentabilidad, entonces no vamos adelante con esa iniciativa. Entonces, con este tipo de decisiones, llegamos a hacer un nivel de análisis importante en lo que estamos haciendo respecto al negocio. Y bueno, y este conjunto de prácticas creo que hacen de Natura & Co y Avon una compañía que realmente tiene ese foco en alto desempeño, Pilar. Qué interesante ver este ejemplo que de los resultados redondos que nos comentas, porque realmente es bien complicado verlo en el mundo empresarial, lo sabemos quienes hemos estado a lo largo de muchos años en él, encontrar este balance entre el resultado numérico monetario, el resultado de impacto social, sustentabilidad, pero también el resultado de ayuda realmente a quienes están compartiendo para crear ese resultado, que en el caso de ustedes son los representantes. Muy interesante. Ahora bien, esto de la retroalimentación que comentabas y lo hemos venido nosotros platicando a lo largo de los webinars, es fundamental en este sentido de confianza. Y hoy tú estás en un ambiente en donde esto se da de manera natural y te felicito por ello porque además debe ser muy agradable estarlo viviendo todos los días. Sin embargo, seguramente en tu carrera te topaste en algunos momentos o a lo mejor en algunos equipos en donde esto no se da de manera tan natural o tan sencilla. ¿Qué has hecho tú en algún caso complejo o en algún caso en el que el tema de la confianza pues tal vez no se esté dando de manera tan fluida o tan natural? ¿Qué estrategias y métodos les puedes compartir a los participantes para fomentar esta confianza como base de crear estos equipos de alto desempeño? Claro, pues mira, creo que la confianza se modela desde el liderazgo, ¿no? Y es algo que en las interacciones de cada equipo deben de considerarse que sean consistentes y congruentes, ¿no? No se pueden tener diferentes criterios para generar, para situaciones similares. Y si buscamos generar espacios seguros, como los comentaba hace un momento en ese tema de retroalimentación, ayuda mucho en un tema de cultura a fomentar que no se da un tema de finger pointing o señalar quién tuvo una culpa o un error, y por el contrario, ¿no? Actuar con humildad y ver a los errores como una oportunidad de aprendizaje sin quitar de lado la accountability tampoco, ¿no? Entonces, una recomendación que yo puedo hacer es la confianza se gana dando el primer paso. ¿Quieres generarla? Bueno, pues empieza por confiar en tu equipo y demostrarlo con tus acciones, ¿no? Comunica, empodera, reconoce. Y hemos tenido casos, o en mi experiencia he tenido casos en donde me doy cuenta que siempre hay una buena intención por parte del manager, se busca lograr un resultado, pero muchas veces la interpretación que tiene el equipo o un individuo en específico de ese equipo puede ser que su manager no le está dando confianza porque le dice exactamente lo que hay que hacer, ¿no? Hoy tenemos el típico caso de esos gente muy descriptiva o en algunos casos ya llegan a ser micromanagement de alguna situación que lo hacen con la mejor intención, pero el resultado no es bien interpretado por las personas de ese equipo. Y entonces, primero lo que tenemos que generar es un espacio en donde podamos dar esa retroalimentación nuevamente en el ambiente seguro y generar puntos de acción entre todos, entendiendo que la confianza, como bien lo dice este modelo de Patrick Lencioni, es la base de un equipo de alto desempeño. Y mientras eso no exista, no puedes construir nada arriba de ese equipo, ¿no? Entonces, es algo de lo que yo les podría compartir. Fíjate que comentaste algo bien interesante que hemos venido hablando a lo largo de esta serie de webinars, que es normalmente el líder, cuando tiene algún área de oportunidad o alguna deficiencia, no lo hace porque es una mala persona o porque quiere buscar un daño para el equipo, en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Sin embargo, el sistema de repente te lleva y puedes no estarte dando cuenta de que esto está sucediendo. Entonces, eso que comentas, en donde todos podamos generar un sistema de retroalimentación, es decir, no solamente el líder retroalimenta a su equipo, sino el líder tiene esta apertura de sentirse o poder dar esos espacios para que sea retroalimentado por pares, por sus mismos colaboradores, pero esto no se da en todas las empresas y obviamente, o no se da en todas las situaciones, esto puede afectar los resultados. Claro. Y quisiera preguntarte,
en tu experiencia, ¿has tenido algunos ejemplos de qué problemas se han dado para lograr los resultados basados o en la confianza o basados en la falta de definición de los objetivos? Ahorita sabemos que en Avon nos contaste, o en Avon nos contaste unas experiencias fabulosas, pero bueno, no siempre son este tipo de experiencias. De acuerdo con tus experiencias pasadas, ¿qué obstáculos se vuelven o qué obstáculos hay para el logro de estos resultados? Claro, yo creo que uno, lo mencionaba Magdalena en la introducción que nos dio y lo relacioné muy claramente a un ejemplo que tengo de una experiencia pasada en donde uno de los grandes obstáculos para obtener resultados era ese factor individualista en la cultura, ¿no? La cultura obviamente buscaba una alta competencia positiva y sana entre sus talentos y lo hacía de una manera, me parece, un poco agresiva, en el sentido de que era generaba premios o recompensas muy altas a los resultados individuales. O sea, había veces que en un conjunto de resultados podrías tú no alcanzar los objetivos en equipo, pero si tenías ciertos resultados propios bien llevados, te podías llevar en tu componente de bono individual hasta la mitad del mismo, ¿no? Y eso generaba que entonces hubiera mucho foco en la parte individual y eso generaba silos, generaba un tema de ser demasiado agresivo, incluso lo podría decir, que creo que a la larga generaba temas culturales que no iban a facilitar la consecución sostenible de estos resultados. Porque algo tienen este tipo de esquemas de compensación cuando están muy enfocados en la parte individual. En el corto plazo logran los resultados. A final de cuentas, la gente, cuando sabe que depende de ellos mismos alcanzar cierta meta, va por ella, ¿no? Y lo hace, pero muchas veces lo hacen no con las mejores formas, ¿no? Y esas formas en el mediano, largo plazo se traducen en una cultura de trabajo no tan coherente, no tan cohesiva, que al final podrían también desarrollar temas individualistas que obviamente después permean en una forma de trabajo que no es para nada eficiente o productiva. Entonces, para mí mucho tiene que ver lo que se modela desde los sistemas de recompensa para que los resultados sean objetivos, ¿no? Y sean completos o redondos, como lo hace en este caso Natura & Co. Adicionalmente, te podría decir que dentro de este esquema individualista, de repente, y no siempre sucede, pero sí me ha tocado ver cómo gente rompe sus valores por alcanzar ciertos resultados, ¿no? Y eso no nada más tiene un efecto importante en la persona en sí, pero ya llega entonces a situaciones reputacionales de la empresa que después se convierten en temas de alto impacto y muy difíciles de generar una respuesta positiva, ¿no? Como dicen por ahí, cuesta toda una vida generar una buena reputación y solo un segundo romperla, ¿no? Entonces, no es menor el tema de tener trabajo u objetivos y metas bien armadas colectivamente. Qué importante poder compartir con nuestra audiencia, Víctor, Milton y Magdalena, porque también lo hablábamos hace un momento, el tema de los sistemas, que están ayudando o no ayudando a nuestros propios sistemas a qué conductas están enfocándose o qué conductas están en contra. Por ejemplo, esto del tema del individualismo, lo comentaba Maggie en su exposición, donde decía la mayoría de nuestros sistemas o muchas veces nuestros sistemas están fomentando lo contrario a la colaboración, que es el discurso hablado, pero ya en el discurso actuado estamos fomentando individualidad, como estos ejemplos que comentas. Y qué interesante poder estar compartiendo con la audiencia estos insights profundos. ¿Por qué? Porque esto empieza a ser el cambio de cultura. De manera que nosotros nos vayamos cuestionando a nosotros mismos de qué manera estamos aportando este tema de individualidad o no, qué tanto nuestros sistemas están perpetuando este tipo de conductas o no. Entonces, creo que son reflexiones interesantes que hacer, porque este cambio de cultura no está en un papel que está pegado en un póster en la organización. Se va dando con las acciones que cada uno de nosotros en nuestro terreno vamos haciendo para el cambio de cultura organizacional. Y Víctor, muchísimas gracias por haber compartido. Le paso el micrófono a Milton para que cierre con estas preguntas. Sí, excelente Pilar y Víctor. Y Víctor, diste en el punto.
Y esto es un reto que le lanzamos a través de este webinar a todas las organizaciones. Ese aspecto de reforzar las conductas individuales versus las grupales, Víctor precisamente encajó las consecuencias de eso. Y entonces, parte de la provocación que hacemos a las organizaciones es precisamente cómo vas a pensar de forma distinta para provocar el esfuerzo colectivo en pos de tus resultados. Y eso pues me lleva a la última pregunta. Víctor, la semilla para la generación actual y futuras generaciones con esa gran experiencia que tienes, ¿qué recomendaciones le quieres dejar al grupo que te está escuchando y que te va a escuchar posteriormente en términos de lograr el éxito en la organización a través de un enfoque coherente en los resultados? Gracias, Milton. Yo realmente creo que si pudiera dar una recomendación para enfocar a nuestros equipos a resultados, lo más importante es generar una base sólida de confianza en los equipos, ¿no? Basada obviamente en una comunicación transparente y en una forma de operación con congruencia, que aunque suena lógico, es mucho más difícil de implementar de lo que aparenta, asegurando que exista un modelaje claro por parte del liderazgo y fomentando acciones que generan confianza y cercanía con el equipo. Eso lo he visto, cada vez que lo he visto en alguna organización, veo que hay un común denominador de confianza en esa compañía. Otro punto que podría también resaltar sería generar esta cultura de retroalimentación constante, ¿no? Este espacio seguro que mencionaba en un inicio, para mí creo que es uno de los grandes aciertos que veo aquí en Avon, en Natura & Co., en donde consistentemente se está dando esta retroalimentación. La gente sabe claramente si va bien o no. Y también el hecho de que alguien no esté haciendo bien desde la perspectiva de lo que se espera las cosas, no significa que esta gente vaya a tener un mal desenlace dentro de la organización. Al contrario, se ve como una oportunidad de aprendizaje y también el líder tiene un nivel de engagement diferente con esta persona porque quiere hacerlo exitoso, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo virtuoso y eso se propicia a través de este espacio seguro de retroalimentación, ¿no? El típico es esperar a que tengas el mid-year review, ¿no? O la evaluación de fin de año, donde se dan las retroalimentaciones. Y me parece que cuando se hace de esta forma es muy tarde en una organización. Ya pasaron, se perdieron oportunidades importantes para corregir lo que se necesita corregir. En cambio, si esto se hace de esta manera consistente, natural, se vuelve una fortaleza de tu negocio, se vuelve una fortaleza de tu empresa. Y al hacerlo así, obviamente esta fortaleza empieza a reforzar comportamientos y estimula conversaciones bien positivas dentro de la organización que tienen un efecto igualmente positivo para los resultados, ¿no? Y finalmente, algo que también ya tocamos aquí, pero que creo que sigue siendo muy relevante, es reconocer y estimular logros en la manera colectiva, ¿no? Más allá de los individuales. Claro que la parte individual cuenta, sabemos que hay gente que tiene un talento y una energía y una inteligencia tal que se puede echar un equipo al hombro y mover la aguja de los resultados. Y eso también hay que reconocerlo. Pero no debe de prevalecer eso sobre lo colectivo, porque en la medida en que se pueda hacer sobre lo colectivo, aunque es más complejo alcanzar esos resultados de manera colectiva, porque tiene que haber una coordinación, comunicación, retroalimentación constante, al final se vuelven resultados más ricos, más redondos y que al mismo tiempo empiezan a modelar otros comportamientos de la organización y ayuda a que esto sea mucho más sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, esto creo que si podemos implementar estos 3 puntos, desde mi perspectiva, eso forma una cultura robusta que impulsará seguramente a la organización. Y eso es lo que yo les podría comentar, Milton. Excelente, Víctor. A la audiencia ya escuchó a Víctor, muy preciso en sus argumentaciones, en recomendaciones que les quiere dejar precisamente para ayudarlos a ustedes en su propia gestión, pero también a sus propias organizaciones. Y tocó un punto medular que voy un poquito más abajo de lo que él mencionaba, es quién es el líder, porque todo esto comienza en el liderazgo. Y uno de los aspectos fundamentales es cuando promovemos a alguien a un rol de liderazgo, independientemente del nivel organizacional, que lleve estas competencias para precisamente poder modelar y gestionar estos elementos que Víctor aquí nos ha mencionado. Así que, Víctor, excelente. Muchísimas gracias. Carla. Sí,
Víctor, Milton y Pilar, muchas gracias por esta sesión de preguntas específicas. Ahora queremos invitar a nuestra audiencia a que por favor nos escriba sus preguntas en el box de preguntas y respuestas. Ahí estaremos contestando con nuestro invitado especial. Por lo pronto voy leyendo unos comentarios. Milton y el equipo, la mejor agencia de desarrollo organizacional, gracias por compartir este webinar tan valioso y compartir sus experiencias con ponentes impresionantes. Gracias. Sí, empezamos a recibir preguntas y la primera pregunta sería, el tema de alinear a la gente hacia la estrategia, expectativas y resultados siempre tiene una dinámica interesante en la organización. Basado en tu experiencia, Víctor, ¿cómo promueves este alineamiento cuando tienes silos que casi todos tenemos? Creo que la promoción de este alineamiento se hace como lo veíamos desde el equipo de liderazgo. Creo que una constante que yo he visto en mi experiencia en las organizaciones es la forma en cómo interactúa el equipo de liderazgo se trasciende y se amplifica hacia los equipos de abajo. Entonces, en la medida en que exista una buena dinámica y colaboración entre este equipo de liderazgo, se tiene ganado gran parte de esta alineación que se pregunta, ¿no? La otra parte viene en definir cuál es esa métrica maestra que nos va a llevar a la definición de nuestro propio éxito. Y eso tiene que ser una métrica que no recaiga en solamente un área funcional o en un objetivo financiero. Tiene que ser algo que tenga más profundidad, que dé una explicación de largo plazo también a nuestros resultados y creo también que ayude a este esquema colaborativo que creo que es el futuro de cualquier organización. Ok, gracias, Víctor. Continuamos con las preguntas. Sigo invitando a nuestros participantes a que pongan sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que tenemos en la plataforma o a través de nuestras redes sociales en Facebook. Siguiente pregunta, ¿qué recomendaciones nos das cuando el tema de alineamiento está a nivel de los propios líderes? Nos pasa que a veces el enfoque hacia los resultados esperados no está al óptimo por la propia disrupción de uno o más líderes. ¿Qué recomendaciones nos das? Mira, creo que primero, si el enfoque no está claro para todos, se van a tener diferentes interpretaciones que obviamente van a hacer que creo que sea difícil alcanzar de manera coordinada un supuesto éxito, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante en el setear o alinear un objetivo debe ser lo suficientemente poderoso que pueda ser significativo para todas las áreas funcionales, ¿no? Y claro para ellas, pero al mismo tiempo tan simple que cualquier persona lo pueda explicar rápidamente, ¿no? Y tenga una medida clara, pero al mismo tiempo profunda y poderosa, ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando bien la pregunta porque creo que tiene diferentes ángulos, pero mi perspectiva es, debemos de buscar que la gente tenga una claridad total de lo que se está buscando, pero sin hacerlo tan sofisticado que después cada quien pueda dar una propia interpretación. Y un poco sumando lo que comenta Víctor, al final del día, el tema de los silos lo vivimos o lo hemos vivido casi todos en nuestras carreras y es algo complicado porque cuando esos silos vienen desde el equipo directivo o de la alta dirección, es mucho, muy complicado moverlo, sobre todo si no hay un tema de confianza implicado, Víctor. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieses compartir si te ha tocado en algún momento estar en un equipo en donde justamente esta alineación no se da, cómo ayudar a nuestra audiencia a entender cuando esto nos está dando, cómo puede uno ser vocal sin caer en el lado de me estoy jugando el pellejo, ¿no? Cómo jugar con esta, abrir los temas, ser vocal, hacer un buen equipo en el mismo equipo de alta dirección, cuando no es, el ámbito de confianza todavía no está desarrollado, pero queremos empezar a desarrollarlo y no podemos nosotros solos. ¿Cómo empezar a construir ese tipo de relaciones de apertura y de confianza en un equipo donde ahorita no se dan y yo no soy el jefe, sino soy tal vez participante de ese equipo? Claro.
Yo he tenido experiencias en las que me ha tocado de las dos partes, ¿no? Una donde había un equipo bien integrado, sólido, y de repente cambia alguien en ese equipo y la persona que llega de repente viene a lo mejor en un papel un poco más protagónico y tarda en subirse en esta dinámica. Y entonces era notorio ver cómo el área también cambiaba su comportamiento y esta dinámica, y podías tener algo que estaba funcionando bien, de repente disrupciones que a lo mejor ya eran vistas como innecesarias. Y lo contrario también he visto, ¿no? He visto situaciones en donde tienes gente que de repente no está funcionando bien y después de ciertas intervenciones, después de incluso hacer consciente este problema dentro del equipo de liderazgo y ver muy claramente al general manager tomar el liderazgo y dar el primer paso y generar esta confianza, modelar con el ejemplo hacia el resto de la organización lo que está sucediendo. Entonces, para mí, contestando tu pregunta, Pilar, creo que lo primero que hacer es identificar el tema, ¿no? Y ese problema, identificarlo y reconocerlo, aunque suena muy lógico, lleva muchas veces mucho tiempo y mucha humildad de parte de cada uno de los líderes a hacerlo, ¿no? Verlo como lo que es, como un tema a resolver. Después, creo que viene una parte muy importante donde cada CEO o General Manager tiene que tomar su rol de liderazgo, ser una persona totalmente neutral en el tema, y ya sea que dé el primer paso o hablar con las personas o equipos involucrados para asegurar que está mostrando cuáles son sus expectativas y qué es lo que no se está cumpliendo, ¿no? Y empezar una intervención ahí. Y finalmente, también entender si esto no es algo sistémico, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones tienen prioridades que entran en conflicto entre sí. Y eso es natural. En cualquier organización vamos a tener prioridades que muchas veces compiten una con la otra y son antagonistas. Entonces, si esto es algo sistémico, también toca de repente que la máxima autoridad de la organización tome decisiones importantes, y al hacer tomar estas decisiones también de concesiones, ¿no? Si la decisión está afectando el objetivo de alguna de las áreas, a final de cuentas también tiene que reconocerlo como tal y hacer esa concesión de que dicha decisión puede impactar negativamente al objetivo de un área, pero el hecho de hacerlo vocal, el hecho de tener un enfoque en donde primero ves la parte individual, después ves la parte sistémica o de procesos o incluso de políticas, creo que es algo muy relevante y es importante. Y finalmente todo es, para mí, un tema de hacerlo hasta que realmente salga, ¿no? Por ahí me gusta mucho esa frase en inglés que dice fake it till you make it, en donde a veces las cosas no funcionan como la esperamos de entrada, ¿no? Pero lo vuelves a hacer, lo intentas hacer, lo vuelves a intentar, y las cosas empiezan a evolucionar hacia donde tú estás entrenando y repitiendo una buena dinámica, un tema de confianza y así. Y creo que poco a poco no vamos a tener soluciones mágicas, pero en la práctica vamos a poder lograr ese cambio. Muy bien, gracias, Víctor. Gracias. Tenemos bastantes preguntas por aquí. Sigo. Parece que el medir resultados es de manera como mensual o semestral. ¿Qué actividades en el día a día podemos hacer para asegurarnos de que nos estamos enfocando en resultados de manera diaria? ¿Cómo debería ser el día a día de un líder enfocado en resultados? Yo creo que el día a día de un líder enfocado en resultados está totalmente basado en la agenda del equipo, ¿no? Ser un enabler de que la gente o los componentes individuales de ese equipo estén pudiendo hacer su trabajo de la manera más adecuada. Entonces, a mí me gusta, y esto es algo a nivel personal, tener una agenda en la cual estoy constantemente en comunicación con mi equipo, viendo cuáles son los temas que están resolviendo y ver cómo puedo yo ayudar a que aceleren la consecución de esos resultados desde la perspectiva de quitar cuellos de botella, romper paredes si es que salen por ahí, y dar recursos si es necesario, ¿no? Al mismo tiempo, también tener, no todos los días, porque creo que no es ni práctico ni una buena forma de manejar el equipo, pero sí una vez a la semana un estatus de cómo se están moviendo las iniciativas clave
¿no? Y es hacer por lo menos un tocar tierra y decir cómo estamos avanzando conforme a las iniciativas clave, y también da una oportunidad y tener una sensibilidad de qué es lo que está funcionando bien en el equipo y qué no, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir. Creo que no necesariamente se tiene que tener mediciones de objetivos semanalmente, ni con una intensidad tal que le quite una buena dinámica a la gente que está operándolos y buscándolos, pero sí tiene que haber esa medición fluida, ¿no? De cómo se están moviendo las cosas y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y eso no necesariamente tiene que ser con una periodicidad totalmente constante, donde digamos cada 15 días estamos revisando esto, ¿no? Tiene que ser algo a lo mejor un poquito más artesanal, en donde, dada la sensibilidad del líder, va midiendo qué tan importante es tener chequeos semanales, mensuales, bimestrales o más frecuentes si es necesario, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Continuamos con las preguntas. Si algunos factores, como la compensación individualista, pueden llevar a romper valores pueden llevar a algunos a romper sus valores, ¿qué podemos hacer para fortalecer estos valores? ¿Y cómo la práctica de estos valores institucionales favorecen al logro de los resultados? Yo creo que aquí el tema es ser muy claros en lo que está permitido y no dentro de la organización. Y eso, más allá de una política, está en las acciones que se toman con las personas que pueden llegar a romper valores, o por el contrario, toman decisiones tan consecuentes con los valores que son recompensadas y se muestran como claros ejemplos de lo que deben de ser en la organización. Entonces, para mí, al final de cuentas, creo que como en cualquier sistema de aprendizaje, todo se modela a través de un sistema de recompensa, ¿no? Y en esa recompensa no necesariamente me refiero a la parte de beneficios, sino el reconocimiento verbal o de cualquier tipo, o también las acciones que se llegan a tomar, incluso en los temas más fuertes de separación de gente que está rompiendo esos valores o políticas que tenemos en nuestras diferentes organizaciones, modelan mucho la cultura, y eso al final se vuelve en algo que se empieza a autogestionar si lo hacemos de una manera consistente, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es aquellas empresas en donde hay un alto sentido de ética, la gente ya casi no está recibiendo tanta capacitación de temas de compliance y así. Obviamente esto es algo que por naturaleza se tiene de una manera ya institucionalizada, pero las empresas que yo he estado con altos niveles de ética no están todo el tiempo pregonando que son éticas, sino simplemente son consecuentes en sus acciones con esta ética que ellos mismos consideran tener. Exacto. Gracias, Víctor. Se habló de la retroalimentación constante de resultados. ¿No puede resultar frustrante para el colaborador, sobre todo en el caso de que su desempeño no sea bueno? Y si es así, ¿no sería contraproducente? Sí, igual creo que no hay una receta de cómo dar esa retroalimentación de una manera siempre productiva, ¿no? Y creo que siempre es, dependiendo del contexto, es como mejor se puede atacar un tema de bajo performance. Pero sí, creo que si se sobrehace, también tiene, como cualquier cosa, ese riesgo, ¿no? A lo mejor generar frustración o un tema de encono o incluso molestia por parte de la persona que está recibiendo una retroalimentación no tan favorable. Pero ahí creo que viene también mucho del liderazgo, ¿no? En donde si la retroalimentación se hace desde una perspectiva donde nada más se señala qué es lo que no está bien, pero no se dan ayudas, se proponen esquemas para mejorarla, ¿no? Y se brinda la mano, ¿no? Desde la perspectiva de liderazgo, creo que no va a haber un buen desenlace de ese proceso. En cambio, si se tiene un esquema de liderazgo en donde más que un líder se convierte esta persona de repente en un coach que ayuda a esta persona que está teniendo algún tema de desempeño a mejorarlo, creo que de ahí incluso se vuelve a fortalecer temas de confianza, comunicación y cohesión en el equipo que se vuelven muy favorables, ¿no? Entonces, sí, podemos caer en temas de riesgo con una retroalimentación constante desfavorable, pero creo que mucho está en el cómo se hace y en el aplicar temas de liderazgo que ayuden a generar un proceso de desarrollo más que un señalamiento.
Claro. Y qué importante en esto, perdón, Carla, reforzar las habilidades de nuestros líderes, ¿no? Porque al compartirnos esta pregunta a la audiencia, da pie a decir, bueno, tal vez estamos teniendo un error de concepción de los conceptos. La retroalimentación no es señalar solo el error, como lo está comentando Víctor. La retroalimentación tiene que ver más bien con analicemos en conjunto qué tenemos que hacer para que logres ese resultado versus señalarte que no estás logrando la meta. Entonces, la importancia de estar formando esto en la cultura de nuestros líderes consistentemente en programas de formación y desarrollo que sean consistentes con ello y lograr esta cultura, ¿cierto, Víctor? Correcto. Muy bien. Víctor, ¿qué consideras tú? ¿Cuál es la regla de oro para definir el éxito en la organización? Qué buena pregunta. La regla de oro para definir el éxito en una organización, yo creo que son la posibilidad de que esa definición de éxito le da a cada uno de los miembros de esa organización, internos y externos, de sentirse satisfecho de lo alcanzado, ¿no? O sea, la medida en que cada uno está siendo medido en una forma en que yo me siento orgulloso de lo que alcancé, ¿no? Y ese orgullo ya trae muchos factores como de el reto que esto implicó, el saber que di mi máximo esfuerzo y se reconoció, creo que puede ser una de las medidas de oro, pero dudo que exista una bala mágica que resuelva el éxito, ¿no? Creo que es, como en todo, siempre depende del contexto de cada organización, ¿no? O sea, he estado en empresas donde están en un proceso de turnaround y en ese proceso de turnaround, el hecho a lo mejor de no perder market share, el hecho de no perder incluso dinero, ya se considera un gran logro, ¿no? Y he estado en otras empresas en donde un crecimiento de doble dígito se considera normal, ¿no? Entonces, obviamente hay diferentes ángulos que se pueden ver en este seteo de objetivos y poner una regla de oro me cuesta trabajo, pero creo que está más relacionada al saber que todos hicieron su máximo esfuerzo y no pudo haber habido otra circunstancia en donde se obtuvieran mejores resultados. Y eso dependerá nuevamente del caso muy específico de cada organización e incluso de los equipos. Excelente. Gracias, Víctor. Gracias, Pilar. En este punto tenemos algunas otras preguntas, pero desgraciadamente por ser en vivo se nos ha terminado el tiempo. Dejaremos estas preguntas y las iremos contestando en nuestras redes sociales para cada uno de nuestros participantes. Y por lo pronto quiero agradecerle a Víctor, al doctor Milton Rosario y a Pilar Vallejo su participación en este webinar. Los dejo con el doctor Milton Rosario. De hecho, Víctor, excelente. Muchísimas gracias. Qué riqueza en todo el contenido y la experiencia que compartiste. Y precisamente de eso se trata el programa, de cómo a través de la experiencia podemos compartir conocimiento con la audiencia. Y tocaste puntos muy importantes, pero hay uno de ellos que quiero hacer un leverage importante. Y hablaste de simplicidad. Muchas veces las organizaciones se enredan en estas métricas así tan y tan complejas que muchas veces ni ellos mismos internamente la pueden explicar, lo cual inhibe que un grupo se alinee hacia el logro de los resultados. Y obviamente hay una disciplina o hay una escuela muy importante que nos ha probado que funciona y es simple es mejor. Métricas consistentes, que todo el mundo se alinee hacia ella, al igual que en el desarrollo de los líderes. Simple o menor es mejor. Less is better. Entonces, con esa semilla los dejo. Víctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecido y por la riqueza de la exposición. Pilar, Magdalena y Carla, muchísimas gracias por el programa y vamos a continuar creciendo en conjunto, Rise Together. De hecho, hemos venido con este programa de las 5 disfunciones o the 5 behaviors y ha sido pues precisamente, este es el quinto y ya llegamos al tope de la pirámide que es el resultado. De hecho, no lo había mencionado antes, pero esto es un programa que tenemos en DoD Consulting Group. Trabajamos con muchas organizaciones, se ha trabajado con más de 300 equipos, precisamente optimizándolos y en metodología científica aprobada. Esta información va a estar en las redes sociales, también en nuestro website, que la pueden buscar. Pero como todo lo que nosotros hacemos, siempre hay medición en la base y eso es un DNA de nosotros como organización y por eso podemos apuntalar mucho nuestras intervenciones.
También anuncio que el próximo jueves a las 9 vamos a tener una conferencia magistral acelerando el éxito organizacional a través de la adaptabilidad y el engagement. Y fíjense que muchas de las cosas que Víctor tocó aquí hoy y en los anteriores panelistas también, ha estado mucho el tema de la adaptabilidad, el tema del engagement, preguntas que nos han llegado y vamos a apuntar nuevamente en ese sentido. De hecho, para ello vamos a tener también un gran líder, Carlos Jiménez, que es vicepresidente de Packaging México y también ve una parte de Norteamérica y es parte del grupo de Smurfit Kappa. Ahí va a estar co-facilitando con nosotros también alguien que es un partner muy importante de DoD Consulting Group y es Angélica García Ruiz, de Wiley, que va a estar en esta co-facilitación con nosotros. Así que los espero el próximo jueves y estén atentos a nuestras redes sociales a los otros webinars que vamos a estar llevando en el proceso. Les recuerdo la certificación de Business Leadership Coaching que vamos a comenzar hacia mediados de junio. El grupo ha estado trabajando por mucho tiempo con esta certificación, un programa integral de más de 127 horas de formación para ser líderes exitosos y precisamente ayudarlos en todo el proceso de cómo ser un coach efectivo. Y de hecho, el tema de la retroalimentación es algo inherente de este programa que van a tener muchas técnicas de cómo se hace y cómo se lleva a cabo. Carla. Sí, Milton, muchas gracias. También invitamos a nuestra audiencia a que se queden con nosotros en estos webinars que hemos preparado para ustedes. La próxima semana contaremos con el martes. Tendremos este masterclass de El ego es el enemigo y las limitantes para alcanzar el éxito como líder. Contaremos también con las conferencias magistrales, como ya mencionó el doctor Milton Rosario, y una invitada especial, la doctora Elizabeth Santos, que es epidemióloga, y nos hablará de cómo ir normalizando nuestras vidas en la pandemia, después de la pandemia COVID-19. Tendremos también y seguiremos con temas importantes como la institucionalización de empresas familiares, el gobierno corporativo y los invitamos a que sigan con nosotros enfocados en nuestras redes sociales para las fechas y horas de estos webinars. Por nuestra parte es todo. Les recuerdo que este webinar fue grabado y estará siendo compartido en nuestras redes sociales en YouTube y a través de nuestro LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Los esperamos y muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Nos vemos en el siguiente webinar.